A partir de todo lo que estuvimos hablando hace una media hora acerca de la gestión de la Intendencia de Montevideo y la rendición de cuentas que aprobó ayer la Junta Departamental, uno se puede preguntar si Montevideo se puede. Si Montevideo se puede a raíz de los distintos problemas en la gestión que identifican tanto desde el Frente Amplio como desde la oposición, incluso la oposición que en distintos sectores, tanto del Partido Nacional Colorado y del Partido Independiente, han analizado, y todavía está ese periodo de análisis, si conviene crear un lema accidental para poder presentarse a las próximas elecciones. Ya desde el Partido Nacional hay alguien que se largó como una alternativa, y justamente con este eslogan, Montevideo se puede. Estamos hablando del diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini, que nos está acompañando en la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Me gusta estar allí con ustedes. Muchas gracias por atendernos. ¿Montevideo se puede? Bueno, basta ver cómo se han transformado unas cuantas ciudades de la región, de países con dificultades sociales y económicas bastante más importantes que la nuestra, y uno debe concluir que se puede, que Montevideo puede ser una ciudad mucho más agradable, más vivible, con mejores servicios, más amable al ciudadano, y sobre todo que tenga un empuje en su desarrollo y su infraestructura, en la cual está estancada desde hace mucho tiempo. Yo creo que se puede, hay que cambiar el modelo, abrir la cabeza, desideologizar la gestión, ser mucho más pragmático y facilitar la llegada de inversiones, de emprendedores que hagan otra apuesta al departamento. Yo viajo por la región bastante por mi actividad política, quizás muchos de los oyentes lo hagan, y veremos cómo las ciudades, las más complicadas, se han transformado. Hay que ir a Lima, a Quito, bueno, ni que hablar de Santiago, muchas ciudades del interior de Argentina, similares en su tamaño a Montevideo, se han transformado. Yo no puedo creer que los montevideanos seamos menos educados, menos cultos, tengamos problemas de fractura social tan graves que nos impidan tener una ciudad ordenada en primer lugar, básicamente limpia, con un circuito económico que funcione adecuadamente para el reciclaje y el aprovechamiento de nuestros residuos valiosos, sin carritos en la calle, ni gente que trabaje en la calle en las condiciones que lo hace actualmente, como lo vemos en todas las ciudades. Yo no veo carritos ni clasificadores en ninguna ciudad de la región. Pero además podemos tener un mejor transporte y sobre todo una mejor infraestructura que se ha estancado desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué comenzar a trabajar una candidatura ahora cuando falta bastante tiempo para las elecciones municipales? Sí, de verdad, falta tiempo para la campaña. Pero cuando llegamos a campaña y aparecen los candidatos, todos nos dicen, ¿por qué esperaron ahora para largar el candidato? Y es correcto eso, porque el punto de equilibrio es que hay que empezar con mucho tiempo para legitimarse, para poder construir una propuesta auténtica, que salga con la participación de la gente. Y cuando digo de la gente, digo del más sencillo de los vecinos, que tiene un compromiso social y una idea para aportar, hasta el mejor de los urbanistas. Pero eso no se hace en 3 meses, ni mucho menos en los últimos 3 meses. Entonces hay que aprender a gobernar, conocer la ciudad en todos sus aspectos, en el territorio, en la gente, pero también en la administración. Y luego, sí, cuando llega el tiempo electoral, estar preparado para encararlo, pero legitimado por haber recorrido un camino. Yo creo que hay que distinguir entre este tiempo, que es de preparación, de contacto, de aprendizaje, del tiempo de campaña, que ahí ustedes verán el nombre del candidato, verán la banderita, el jingle, la publicidad, pero esos son los últimos meses. Gandini, Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Usted ya había querido ser candidato a la Intendencia de Montevideo en otras ocasiones, ¿es correcto? Bueno, nunca he propuesto mi nombre, siempre he trabajado mucho en el departamento, soy diputado desde el año 85, suplente lo fui en ese año, y desde ese momento no he parado en un trabajo político en el departamento, y antes de eso he tenido desde mi primera juventud un
fuerte trabajo social en el departamento. Entonces lo conozco, lo quiero, lo veo, lo recorro, y eso me ha generado una preocupación y una vocación. Nunca había alargado una candidatura. Esta vez he resuelto no esperar a que el partido defina estas cuestiones, que lo hace por un procedimiento complejo, y tan complejo es que siempre llega muy cerca de las elecciones, y he resuelto empezar en camino, sin Claro, pero empezar. su nombre se había manejado ya en otras ocasiones. A pesar de eso, el Partido Nacional ha tenido distintas alternativas, desde candidato único hasta distinta multiplicidad de candidatos, Sí. Pero usted no ha sido candidato. ¿Por qué cree que no había sido candidato hasta ahora? No, porque las condiciones no estaban dadas, ni en lo personal ni en lo político. Yo creo que he llegado a una etapa en la que estoy maduro para dar este paso, porque uno también hace su proceso interno, su proceso personal de superación de etapas, y yo creo que ha llegado a ese punto. Tengo 54 años y tengo que, me parece, asumir esa responsabilidad para la que creo tengo vocación, ganas y una cantidad de cosas para aportar. También ha llegado un momento de hacerlo como políticamente yo creo se debe hacer, no esperar a hacer los acuerdos del cual resulte el candidato o los candidatos, sino empezar a recorrer un camino. Y luego veremos cómo se resuelven las cuestiones formales. Veremos más adelante si soy único o hay varios, veremos si hay acuerdos con otros partidos o no, pero en todas las hipótesis se necesita alguien que tenga la decisión de recorrer el camino largo, y el camino largo se recorre con la gente, y para recorrerlo con la gente no se puede hacer por la tele, ni con jingle, ni con banderita, ni con caravana, todo eso es de plástico. Hay que hacerlo cada día, cada fin de semana, cada noche, yendo a las casas de familia, metiéndose en los lugares más complicados, poniendo la cara, y tratando de imaginarse cómo uno va a resolver los problemas reales, porque la ciudad es muy complicada y la herencia que nos dejan es muy complicada. Entonces hay que tener respuestas reales, ¿no? ¿Usted aspira a ser candidato único? No, por eso yo le decía, eso lo resolverá el partido. Yo qué sé, yo soy candidato. Si la mejor estrategia es tener varios, serán varios. Si aunque no sea la mejor estrategia hay otros compañeros que quieran recorrer el camino, a mí me parece fantástico. ¿De Alianza Nacional va a ser el único candidato? No hay una decisión tomada, el tema no está planteado en ningún lado. Si vienen otros de Alianza Nacional, bienvenidos sean. Yo no esperé a que se diera ese debate, porque si espero ese debate, se me va el 2012. Y cuando entremos en el 2013, el debate en la interna va a estar mucho más asociado a lo nacional que a lo departamental, y ni que hablar en el 2014, ya ese es un año que no se puede hacer nada. No hay decisiones que se tomen, se recorre el camino de lo que hay. Entonces me pareció importante empezar un camino y también mover el tablero, vamos a decir la verdad, nadie hablaba de Montevideo. Ahora me empecé a instalar con esta intención en el escenario político departamental, y creo que lo hemos hecho con mucha sobriedad y con mucha seriedad, y empezó a moverse el tablero del departamento, la preocupación del propio Frente Amplio, la reflexión adentro del partido, y bueno, y empezaron todas estas cosas de conversar con otros partidos. Yo creo que esto nunca había pasado, es decir, empezar a debatir cómo enfrentar el departamento de Montevideo electoralmente 3 años antes. Esto no había sucedido antes. Y bueno, en ese escenario, yo estoy acá, además de estar observando los debates de las cúpulas, analizar la ingeniería electoral, yo además, y particularmente, me dedico a lo que me parece que hay que hacer, que es el acuerdo con la gente. Y el acuerdo con la gente lleva mucho tiempo, y ese es el único que tiene éxito. Después la ingeniería será mejor o peor, pero si no tenemos un verdadero acuerdo con la gente para que nos legitime el ser candidatos, todo lo demás es un invento. Entonces, bueno, yo creo que eso es, como lleva mucho tiempo, había que empezarlo. No le pregunté a nadie, no hice ningún acuerdo, no sé si va a haber otros candidatos. Empecé el camino. Gandini, María José Pino, le habla, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bien, normalmente, obviamente sin desmerecer a ningún candidato, desde los partidos de oposición hoy, de oposición, desde el Partido Colorado, el Partido Nacional, por lo menos en las pasadas elecciones, no se pusieron candidatos de peso
Bueno, quizá por cómo venía la intención de voto del Frente Amplio, ¿considera que esta sí es la oportunidad para que los partidos llamados tradicionales presenten candidatos fuertes para, bueno, por lo menos pelear más de cerca la Intendencia de Montevideo? A ver, yo creo que hay una gran oportunidad de revertir las cosas en el departamento, porque la fuerte presencia electoral del Frente Amplio desde hace mucho tiempo le permitió ganar con holgura en muchos casos, claro, y gestionar el departamento sin complicaciones. Y en los últimos años además lo ha hecho con todo, es decir, tiene el gobierno nacional instalado en la capital, que nos ayuda mucho desde muchos aspectos, porque el gobierno nacional hace mucha cosa que tendría que hacer la Intendencia, al revés que en el interior, donde la Intendencia hace mucha cosa que debería hacer el gobierno nacional, pero no llega y terminan arreglando escuelas, terminan ayudando al INAO, etcétera. Acá es al revés, acá vemos cómo el Ministerio de Transporte hizo la principal obra de infraestructura vial del departamento en los últimos años, que es la perimetral, y le dio un gran oxígeno a todo el transporte y la comunicación del transporte de carga en el departamento de Montevideo, pero las expropiaciones y la obra la hizo el gobierno nacional, igual que los accesos la habían hecho el gobierno nacional, igual que ahora levantar los asentamientos que están en el entorno del hipódromo, que lo prometió Arana en su primer gobierno y nunca lo hizo, ahora con 12 millones de dólares lo va a hacer el Ministerio de Economía, que no le corresponde, pero lo firmó el convenio y pone la plata. Es decir, tienen el gobierno nacional con mayorías absolutas y propias, tienen el gobierno departamental, por supuesto con mayorías absolutas, y una acumulación de gestión de 22 años que no le permite tener como excusa la herencia maldita, pero tampoco tener una carga que haya dejado otro gobierno en un sentido de administración diferente. Tienen mayorías absolutas en el gobierno departamental. Un presupuesto que supera los 500 millones de dólares. Cuando asumió Vázquez, en el primer gobierno, el presupuesto de Montevideo eran 70 millones de dólares. Hoy son más de 500 millones de dólares, con transferencias directas además del gobierno nacional. Tienen todo, pero ese todo no alcanza. Es decir, la gestión y el modelo se han desgastado. ¿Y por qué blancos y colorados no pueden en las elecciones? ¿Por qué no hay candidatos? ¿Por qué? Bueno, quizás porque no hemos tomado esto como un desafío posible y nos hemos resignado. Y la resignación termina arrojando resultados peores que si uno pelea con convicción. Y yo no me resigno, yo creo que eso es lo que hay que romper, porque eso no es un tema solo para los blancos y colorados. La resignación es mala para la ciudad, porque nosotros salimos a la cancha sabiendo que vamos a perder y entonces no peleamos como debemos hacerlo, y el Frente Amplio, como sabe que gana igual, no se toma el tema con el esfuerzo y la dedicación que le debería hacer. Y eso, que carece de una competencia real, nos trae estos problemas. Yo creo que ahora poner en competencia y en cuestión el gobierno del Frente nos va a hacer bien a nosotros, y nosotros digo todo lo que, más allá de su pertenencia partidaria, queremos un cambio de Montevideo, y le va a hacer bien al Frente Amplio, que se va a poner a trabajar en serio y va a empezar a pensar en candidatos en serio para el departamento. Y el pensar que se puede es bueno para Montevideo, al final es bueno para el departamento. El pensar que se puede esta vez es una posición suya, o que tiene ya adoptada el Partido Nacional de tratar de pelear más de cerca esta elección. No, yo creo que está en el consciente colectivo. Todos creemos que se puede, que podemos vivir en una ciudad mejor, que podemos cambiar cosas tan razonables. Todos creemos que podemos vivir en una ciudad limpia, agradable. Tenemos una ciudad maravillosa que se ha caído. ¿Cómo no se va a poder? El asunto es liderar ese estado de opinión pública. Hay que ser capaz de generar y de remover esa suerte de resignación general, esa cultura del no se puede. Y en la medida que logremos liderar y movilizar, yo creo que se despierta las ganas y el orgullo, o las ganas de volver a tener el orgullo de vivir en la capital. Y eso creo que es un proyecto posible. No es el diseño estratégico de un partido o la recomendación de un grupo de comunicadores. Es algo que me parece natural en la idea de quienes nos rebelamos ante un estado de situación que no nos conforma. Gandini, ¿cómo se ve? Se resignan, otros nos rebelamos. ¿Cómo se ve contra o con ADEOM? Porque parece últimamente que la popularidad de un intendente o de un candidato a la intendencia es proporcionalmente inversa a la buena relación que tenga con el sindicato.
Y hay que conversar mucho con el sindicato, ¿no? Previamente hay que entender cómo funciona esa forma de pararse frente a una administración. Yo creo que ahí hay un sindicato que tiene una dirección complicada en su visión de las cosas, que ve a la Intendencia como quien los tiene que servir y no se ven como servidores públicos a la orden de quien les paga el salario, pero también hay una masa importantísima de funcionarios que no tienen expresión. Yo creo que hay que dar una real participación y diálogo con los funcionarios, devolverles o ayudar a devolverles el orgullo por serlo, porque hoy están muy mal vistos por la opinión pública y su autoestima está muy baja. Pero sobre todo hay que conversar, pero teniendo claro lo que le toca a cada uno. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la gestión municipal en su relación con el sindicato es que la autoridad municipal no asume que es la patronal, porque la izquierda en general y el Partido Comunista en particular, que es quien dirige hoy la Intendencia, no se auto-ubica en el rol de la patronal. Y para un sindicato de esa misma afiliación, le resulta complejo vincularse con una patronal de su propio partido. Y eso genera un estado de situación de difícil vinculación y relación, muy difícil. Lo primero que tiene que pasar es que, en mi caso particular, luego de conversar mucho con la gente del sindicato, y no necesariamente públicamente, el sindicato tiene que saber para qué estoy yo, y tiene que saber con claridad qué es lo que yo pienso hacer si me toca ser intendente. Cosa que las reglas estén claras de arranque. Cuál es la perspectiva que yo tengo del rol de los funcionarios y el rol del sindicato en su función natural, y tratar de transmitirle a su vez a la organización sindical qué es lo que puede esperar de la conducción de la Intendencia, que se debe a los vecinos que pagan sus impuestos y no a los trabajadores que son servidores, somos servidores de quienes nos pagan. En esas conversaciones usted les dijo, bueno, si gano, esto no corre más, si paran, descuento. No, yo ni les dije ni les voy a comentar lo que les voy a decir. Tengo tiempo para conversar, hay mucho mate por tomar. Ya veremos, es una relación que hay que construir sobre todo. ¿Qué opina de los dichos del secretario de la Presidencia? Por lo menos curiosos, ¿no? Irrumpe en un escenario de política interna en el que no había incursionado, siendo una figura referente y relevante del gobierno, en tanto en la mano derecha del presidente de la República, con reflexiones curiosas, pero que creo, por lo que leí en los Twitter y por lo que escuché de declaraciones posteriores que hizo el propio día de hoy, que reflejan un estado de ánimo, de desencanto, de hartazgo, como él mismo lo dice, en relación a la lucha por el poder. Y creo que se refiere básicamente a la lucha por el poder dentro del Frente Amplio, porque lo refiere a Montevideo. y yo comparto con él que tenemos un gobierno muy ideologizado en Montevideo, que gestiona por reparto de espacios de poder. La dirección tal es para tal grupo, la dirección cual es para tal grupo, y cuando hay que remover el jerarca, es ese grupo y no el intendente el que pone el nuevo jerarca. Y esa forma de gestionar sin liderazgo, sin una conducción que sea responsable por la administración en su conjunto, en negociación permanente por espacio y protagonismo de cada uno de los grupos, y visiones encontradas y diferentes, porque chocan permanentemente la visión de distintas direcciones, es la que no permite gobernar Montevideo. No vayan a pensar que le falta plata, ni planes, ni proyectos, o que no saben cómo hacerlo. No, piensan diferente, y eso se enfrenta y se anula. Ahora, y eso es lo que ve, y lo ve mejor que yo y lo ve mejor que ustedes, el secretario de la Presidencia, porque está dentro, y entonces cuenta de su hartazgo y propone esas cosas filosóficamente muy atendibles, de que hagamos el partido de Montevideo, nos juntemos todos, etcétera. Deberá convencer primero de eso a la Intendencia, y si nos convocan a aportar ideas y eso, allí estaremos, ¿no? Porque creo que es lo que hay que hacer. Ahora, además de la anécdota del partido de Montevideo y un poco el tono de los mensajes del secretario de la Presidencia, dice algunas otras cosas que son atendibles, incluso desde la oposición se ha reclamado más de una vez, como por ejemplo la de desarrollar políticas de Estado.
Dice Brescia, hay Claro. algunos temas como por ejemplo la basura, donde quizás sea necesaria una política de Estado de acuerdo de todos los partidos, fijando una dirección por la que Pero hay que está ir. bien, es así, pero ¿quién es mano para hacer la política de Estado? ¿La oposición? Es mano el gobierno. Cuando la Intendencia de Montevideo Claro, presentó pero- el director el año pasado, yo fui, estaba en la primera fila. Nadie me preguntó qué opinaba ni antes ni después, pero yo fui, tomé nota, pasó un año y pico. Le puedo asegurar que si le evalúo lo que aplicaron de ese plan director que presentaron en el salón principal de la Intendencia con toda la prensa, da cero, no hicieron nada. Entonces, las políticas de Estado pasan por acordar, abrirse al diálogo, acordar y establecer caminos de largo plazo que exceden largamente un periodo de gobierno. Como no se sabe quién va a ser el gobierno en la siguiente o en la otra, las políticas de Estado lo que aseguran es los respaldos necesarios para que gane quien gane, en cada uno de los periodos la política se sigue en el mismo camino. Por eso hay que hacerla con todos. Ahora, a mí nunca me convocaron para absolutamente nada, absolutamente, ni a mí ni a nadie. Entonces, yo creo que hay que hacer política de Estado. Darle vuelta a la ciudad, que hay que dar la vuelta, requiere 15 o 20 años, 15 o 20 años. O vamos a sacar, a terminar con la política de los 400 asentamientos que tenemos en Montevideo, que van expandiendo la ciudad hacia donde no están los servicios y cuesta mucho llevarla, y vaciando algunas zonas con todos los servicios en Montevideo. Lo vamos a lograr en 2 o 3 años. Nadie lo logra en un periodo solo. Hagamos entonces un acuerdo de cómo vemos a Montevideo, como lo soñamos en el 2030, en el 2040. Y todos nos comprometemos. Después cada uno le pone su énfasis, sus matices, sus preocupaciones principales. Pero, por ejemplo, acordamos 2 o 3 cosas grandes. Y atrás de ellas todo el mundo se encamina. Pero el Frente lleva 22 años de gobierno con un gobierno de partido único. De partido único. Nunca convocó a nadie ni a integrar una dirección ni a conversar sobre el rumbo. Por el contrario, estuvo rodeado de una gran soberbia y exclusividad. Entonces, yo comparto la reflexión del secretario de la Presidencia. Me extraña mucho que salga de adentro de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. A mí me convocan, se lo digo en la radio ahora, voy a la reunión que me convoquen, pero que me convoquen la intendenta, no el secretario de la Presidencia, que es un gran filósofo, pero no tiene capacidad de gestión en este tema, ¿no? Sobre la otra propuesta que está sobre la mesa, que prevé presentar una candidatura única de blancos y colorados, ¿opina que es una cuestión que es factible o simplemente es un discurso? Comparto que muchos montevideanos que tenemos una visión diferente tenemos que juntarnos. Eso lo comparto. Y no cierro la cuestión a blancos y colorados. Creo que eso sería casi como convocar a hacer un frente para ganarle al otro frente. Por eso le digo, ¿no puede ser leído como oportunista por parte del electorado? No es oportunista, porque las alianzas en la política son absolutamente legítimas, y lo vemos todos los días en los sindicatos, en los partidos, entre los sectores de partidos, no sé, cuando se junta el Frente Libre Técnico del Partido Socialista para ganar la interna del Frente, no es oportunista, es una alianza legítima. Lo que no me gusta a mí son construir proyectos en contra de. Entonces, creo que a ese tema le falta mucho porque hay que agregarle contenidos. Ganar es un objetivo, sí. ¿Para qué? Esa es la pregunta que hay que llenar de contenido. Y hay que llenarla porque la gente no vota alianza, vota quien le ofrezca vivir mejor. Bueno, ¿qué vamos a ofrecer? Entonces, si podemos trabajar en eso, yo estoy dispuesto. De hecho, lo estoy haciendo. Sin tanta prensa, conversando con gente de filiación colorada que me interesa mucho conversar, y conversando con gente de filiación Frente Amplista o que votó al Frente Amplio y que me interesa conversar, tratando de abrir el espectro para poder representar a ese 70% de montevideanos que hoy no está conforme. Bien. Si eso prospera en una ingeniería electoral de acuerdos y de alianzas, mejor. No sé si se puede hacer, porque es complicado, de verdad, superar las limitantes que pone nuestro régimen constitucional, que es bastante rígido para impedir precisamente que haya estos asuntos de que estemos en un partido y al mismo tiempo estemos en otro, que es lo que se propone, ¿verdad? Es decir, ir cada uno en su partido a la elección nacional, pero fundar un partido solo para Montevideo que se va a presentar en el mismo proceso electoral, es decir, se saltea la nacional
va a la abstención y participa en la municipal, pero obliga a que los partidos que van a la nacional vayan a la abstención en la municipal. Todos tienen que ir a la interna, todos tienen que constituir sus agrupaciones, sus autoridades nacionales y departamentales en la interna previa, unos mirando a la municipal y otros a la nacional, pero al final somos todos los mismos. Eso requiere un proceso de elaboración y de compromisos que exigen hablar mucho y luego cumplir. Bien. Como yo no puedo esperar a que todo eso pase, porque termina pasando otra vez en enero del año 2015, yo empiezo mi camino, después que los partidos vean cuál es la ingeniería, ¿no? Diputado, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? Con muchísimo gusto, a las Ha sido órdenes. muy amable. El diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional del Partido Nacional, podemos decir el primer candidato a la Intendencia de Montevideo.